Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, gracias. Gracias a mi equipo de producción, gracias Chaparra por poner aquí listo todo. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en este momento. Una gran bendición compartir una vez más con ustedes esta serie caminando con la Biblia, caminando a través de la Biblia también y viviendo la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver los libros poéticos de la Biblia. Recuerda que estamos en el Antiguo Testamento y hoy vamos a ver los libros poéticos como lo son el libro de Salmos, Cantar de los Cantares y el libro de las Lamentaciones. Es muy bueno que conozcamos estos libros porque nos llevan a un conocimiento del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo, nos llevan a un conocimiento pues en general de lo que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué libros poéticos en la Biblia? ¿Por qué Salmos? ¿Por qué Cantar de los Cantares? ¿Por qué el libro de las Lamentaciones? Fíjese, mi hermano, que no podían faltar estos libros poéticos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de ese gran poder, de esa majestuosidad que tiene el Señor, Dios es belleza también, es hermosura y es poesía. Hay quienes dicen que Dios no es bello. No, Dios es todo lo que es belleza, lo que es hermosura, preciosura, maravilla, todo esto. Entonces la iglesia también lo tiene como belleza y como poesía. Y la pregunta es, ¿quién más hermoso que Dios? Mira, Dios es el autor de toda belleza esparcida en el mundo y por eso es bueno que pues en el día de hoy nos adentremos en estos libros, en los libros del Salmos, Cantar de los Cantares y en los libros de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque con estos libros podemos entrar con rodillas humildes para rezar, con el corazón limpio para amar y con las lágrimas del alma para poder ver más profundamente la hondura de la vida y comprendemos mejor y entendemos más, mis hermanos, la obra de nuestro buen Dios, ¿no? Entonces, pues una vez más, yo le doy gracias al Padre Antonio Ribeiro y al Seminario María, Madre de la Iglesia, por esta fuente tan hermosa que hace muchos años nos impartían de Caminando con la Biblia. Bueno, pues mire, no podemos caminar en la vida sin oración, sin amor y sin dolor tampoco, pues es parte de la vida. Lo que es la oración, lo que es el amor y lo que es el dolor es parte de nuestra vida. Vamos por partes. La oración da a la vida el oxígeno, el amor, el motivo para seguir caminando y el dolor. ¿Qué es lo que hace el dolor? El dolor acrisola el amor y nos lanza a la oración. Una parte muy importante sobre esto es el profeta Isaías, mis hermanos, que nos habla de cómo nos purificamos a través de la oración, a través del dolor también y a través del amor. Entonces, voy a repetirle, no podemos caminar en esta vida sin oración, sin amor y sin dolor. Y vamos a explicarlo una vez más. ¿Por qué sin oración? ¿Por qué sin amor? ¿Y por qué sin dolor? ¿Por qué no podemos caminar en esta vida sin todo eso? Mira, la oración da a la vida el oxígeno, ¿ya? Entonces el amor le da el motivo para seguir caminando y el dolor acrisola el amor, o sea, lo purifica, eso quiere decir acrisola, lo purifica y todo esto nos lanza a la oración. No podían faltar estos libros poéticos en la Biblia, como te decía, porque pues nuestro Señor es poesía y es belleza también. Entonces, como todos los libros de la Biblia tienen objetivos, 3 objetivos principales para nosotros, como es el objetivo doctrinal, el objetivo vivencial y la tesis, que es el estudio de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el objetivo doctrinal en este caso, en estos libros, es repasar los libros poéticos de la Biblia, repasarlos, ¿verdad? Y el objetivo vivencial es valorar mi vida, más bien dicho, valorar en mi vida la oración, sirviéndome de los salmos y también abrirme al amor de Dios a mi alma, ¿no? Abrirme el amor de Dios a mi alma y también me ayuda en el objetivo vivencial, a pesar de las dificultades de cada día, a aprovechar el sufrimiento
para purificarme. Pero esto no quiere decir que Dios nos mande el sufrimiento, como mucha gente cree, ¿no? El sufrimiento no nos lo manda Dios, Dios es amor. Simplemente, pues nosotros nos toca ser esas víctimas de alguna manera, pues de la situación, como lo decía la sesión pasada, hace 2 semanas. Ahora, ¿cuál es el estudio de estos libros? Mira, estos libros son por excelencia los libros poéticos en la Biblia, ¿no? De la Biblia. Entonces ninguno de los 3 nació como tal. Estos libros se formaron de manera progresiva, primero en la tradición oral, después se fueron poniendo por escrito y también son fruto finalmente de una laboriosa actividad de recopilación, ¿sí? Estos libros. Entonces, con los salmos, el rezo, en el cantar de los cantares aprendemos el amor y en las lamentaciones lloramos nuestros pecados. Eso es lo que nos enseñan estos libros. Con el libro de Salmos aprendo a rezar. Con el libro de Cantar de los Cantares aprendo a amar. Y en el libro de Lamentaciones lloro por mis pecados. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que me voy a dar palizas mentales para nada, sino es para asimilar mi vida, para asimilar mis pecados y que esto me lleve a un arrepentimiento radical hacia con mi Señor Jesucristo, pedirle perdón, buscar la confesión y todo esto. Ahora vamos a hablar de los salmos. ¿Quién es el autor de Salmos? Vamos viendo todo esto, ¿no? Así como todos los libros del Antiguo Testamento que hemos visto desde el Génesis hasta donde venimos, hemos visto quién es el autor de estos libros, más o menos hemos visto algunos datos sobre las fechas, cuáles son sus características literarias de los libros. Entonces, hablando del libro de Salmos, cuando la iglesia nos enseña de su autor y su fecha, que viene siendo lo siguiente. En un inicio, los salmos tuvieron un autor individual, pero luego pasaron a ser propiedad de la comunidad que oraba y cantaba con ellos, y luego los adaptaron a su situación. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la redacción canónica. La redacción canónica son 150 salmos, son los que tenemos en la Biblia. Entonces, hasta llegar aquí, pasaron más o menos 700 años. La mitad de los salmos, por ejemplo, que son algunos 73 salmos, dicen que son de David, son atribuidos al rey David. Otros dicen que son de Salomón, otros salmos también están atribuidos a Asaf, y también de los hijos de Coré. Entonces, no estamos seguros, la iglesia no estamos seguros exactamente de quién son los salmos, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos decir, que el autor verdadero del Salterio es el pueblo de Israel. Esa comunidad elegida que lleva en sus entrañas la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa, es la alianza de nuestro Señor. Ahora, la fecha, los salmos desde el siglo III antes de Cristo ya existían en la forma como los leemos ahora, ¿sí? Ya estaban desde 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo, hechos así como los leemos en nuestras Biblias, así como los salmodeamos en misa, en la liturgia. Los salmos tienen característica literaria, cómo están escritos, cuál es el estilo. Por ejemplo, los salmos son oraciones escritas en poesías, cánticos y poemas, porque la forma poética es más fácil hacerla canto, ¿sí? Entonces, acompañado a veces por el instrumento musical litúrgico del tiempo, ¿no? En aquel tiempo, mis hermanos, el salmo se acompañaba por un instrumento que se llama lira. La lira es una arpa así chiquitita, una arpita chiquita. Los que me están viendo en YouTube, se la estoy describiendo más o menos, ¿no? Una arpa así, muy individual, muy chiquita. La mirábamos en las caricaturas, los que crecimos en los 80s por allá. Mirábamos como cuando se iba una caricatura al cielo, ¿no? Se iba arriba de su nubecita y tocando su arpita. Esa arpita se llama lira. Y la lira pues ya viene desde tiempos ancestrales del pueblo de Dios y también de la cultura egipcia, ¿no? Desde por allá, de la cultura griega y todo ese tiempo, pero esa es otra historia, como dijo la viejita, ¿sí? Entonces, mis hermanos, también una de las partes de las características literarias que tiene este libro es la forma y el ritmo poético de la poesía bíblica, que no se basa ni en el número de sílabas ni en la rima de los versos, sino que esta se basa en la sucesión de sílabas tónicas y de sílabas átonas, ¿sí? Con acento en la primera A, átonas, ¿sí?
Los que nos dedicamos a la música, los que componemos, también de repente nos preocupamos porque haya rimas en nuestro canto, en nuestra canción, y en este caso no, es una forma poética. Entonces, ordinariamente los versículos están compuestos de dos miembros dísticos o a veces de tres, que se llaman trísticos, ¿no? La poesía hebrea es un paralelismo que viene siendo un procedimiento que consiste en enunciar un mismo pensamiento en dos frases de diversas palabras. Y ahora el paralelismo puede ser sinónimo, por ejemplo, cuando la segunda frase repite el significado de la primera, y puede ser, también se le llama antitético, cuando la segunda frase completa la primera en el sentido contrario, y puede ser sintético, cuando la segunda frase continúa y aclara la idea de la primera. Ahora, si todo esto que le dije se le hizo un poquito enredoso por las palabras, que paralelismo, que sinónimo, que antitético, que sintético, usted que me está escuchando en la radio Unidos por Cristo y María, busque en mi canal de YouTube el podcast del Juanca, y ahí va a encontrar, en el podcast del Juanca en YouTube vas a encontrar con más calma lo vas a ver, lo vas a escuchar. Bueno, paralelismo, ¿qué quiere decir paralelismo? Es un sinónimo que viene siendo: rocíame con agua y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve, Salmo 51:9. Ahora, ¿qué es el paralelismo antitético? Mira, te lo estoy diciendo con palabras, con la palabra de Dios, ¿no? Con salmos. Paralelismo antitético, por ejemplo, lo rezamos en el Salmo 1, en el versículo 6. Pues conoce el Señor el camino del justo, mientras va a la perdición el camino del impío, ¿sí? Salmo 1:6 nos dice cómo es un paralelismo antitético. Ahora, el paralelismo sintético, donde nos dice en el Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es mi alcázar, ¿de quién he de temblar? Así nos lo dice en el Salmo 27:1. Los salmos, expresan los sentimientos humanos. Por ejemplo, la alegría o tristeza, esperanza o desilusión. También expresan el dolor, también expresan la paz, también expresan la serenidad y también la rebeldía de alguna manera, ¿no? Los salmos tienen una división y un contenido temático. Son 150 salmos, no todos son iguales y no todos deben ser iguales, pero también, según la enseñanza y el canon de la iglesia, no todos deberían de ser iguales. ¿Por qué? Son 150 y tienen su división y tienen su contenido temático, como por ejemplo cuando les hablaba yo de los profetas mayores y los profetas menores, que también tienen su división y cada uno tiene un contenido temático. Por ejemplo, en los salmos encontramos himnos de alabanza de la realeza del Señor, y también cánticos de Sión, de Sión. Y también vemos los salmos individuales. Estos son de súplica, de gracias y de confianza. Ahora, también podemos ver los salmos colectivos. Los salmos colectivos también son de súplica, de acción, de gracias y de confianza, como los salmos individuales, que son los que mucho meditamos y salmodiamos dentro de nuestra liturgia en la misa. Están los salmos reales y los salmos didácticos también. El libro de Salmos tiene su contenido teológico y espiritual. Por ejemplo, el fin del libro es: el autor sagrado pretende darnos como un resumen de toda la Biblia, la historia, la profecía, la doctrina y también la oración. Recuerda que dentro de la profecía en los salmos también se profetiza sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Los salmos nos enseñan lo que hemos de pensar, nos enseñan lo que hemos de sentir, y también querer con respeto a Dios, querer con respeto a los hombres y querer también con respeto a la naturaleza. También los salmos nos enseñan la conducta que más nos conviene observar en cada circunstancia de nuestra vida, ¿no? Los salmos, como los libros como Proverbios, como los libros sapienciales, ¿no? Son los que nos enseñan cómo llevar nuestra vida. Ahora, en los himnos, dentro de los salmos, recuerda que también hay himnos de alabanza. Son himnos que celebran, que exaltan, por ejemplo, la grandeza de Dios creador y salvador, que obra maravillas en la historia, en la vida del pueblo, Salmo 100, ¿no? Por un ejemplo.
Los himnos que están dentro de los salmos hablan de la realeza de Dios, de su señorío sobre el mundo y sobre su pueblo. La ciudad de Jerusalén también centro y culto de la fe del pueblo. Por ahí también en los salmos nos habla de lo que es la ciudad de Sión. Ahora, en los salmos individuales, el hombre expresa sus sentimientos de súplica o lamentación, pues ante situaciones diversas. También de perdón, Salmo 6, de acción de gracias, Salmo 7, de confianza, pues el Salmo 8, ¿no? En los salmos colectivos, mis hermanos, el pueblo quien expresa sus sentimientos es el pueblo, ¿no? Son colectivos de mucha gente, del verbo un puño. Entonces, en los salmos colectivos nos habla de súplica o lamentación colectiva, también de acción de gracias colectiva y de una confianza colectiva en nuestro Dios, en nuestro Salvador. En los salmos reales se presenta la figura del rey como intermediario entre Dios y su pueblo. El rey es la prefiguración de Cristo como Mesías y Rey. Esto lo podemos ver en el Salmo 12. En los salmos didácticos, estos tienen la función de enseñar, ya sea en el campo litúrgico, ya sea en las exhortaciones proféticas o también repasando la historia del pueblo como una catequesis para la vida, ¿no? Entonces también reflexionando sobre la experiencia de la vida concreta, por ejemplo, felicidad, ley, alianza, retribución, moral, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al libro de Salmos. Ahora vamos a Cantar de los Cantares. También tiene su autor y su fecha. Tradicionalmente se pensaba que Cantar de los Cantares fue obra de Salomón. Incluso a veces lo decimos, ¿no? Cuando nos toca compartir un poco sobre este libro, Cantar de los Cantares, de repente por ahí se nos va a decir que es una obra de Salomón, el hijo del rey David. Entonces, sin embargo, la obra es de origen post-exílico. Mira, aunque contiene cánticos más antiguos, recopilados por un redactor, ¿no? Ya corrían en el ambiente de cortes antiguas poesías de amor, cantadas en fiestas, en bodas. Entonces, es más, desde Egipto entraba este tipo de literatura amorosa que los hebreos recogieron en su repertorio poético, mis hermanos. Y fue un redactor inspirado después del exilio quien recopiló algunos cantos amorosos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este redactor? Les dio una unidad movido por un fin teológico y espiritual, y siempre lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que en nuestra Santa Biblia Católica, que es la Biblia que está completa, pues libro de Cantar de los Cantares también es un libro que está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y también pues la Iglesia nos enseña que este libro fue hecho 3 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos los libros, tiene su característica literaria, su estilo. Es una colección de cánticos de gran belleza que tienen como tema pues el amor apasionado de un hombre y una mujer, ¿verdad? Es llamado Cantar de los Cantares, ¿para qué? Pues para santificar. Es el cantar más hermoso, es el mejor cantar. Está escrito en un género literario llamado poesía alegórica. Así se llama el género literario en el cual está escrito Cantar de los Cantares. ¿Por qué género literario? Hay géneros de diferente, como en la música, que hay banda, que hay mariachi, que hay grupo y toda esa cosa de tipo de música que hay, ¿no? Entonces también en la literatura tenemos diferentes tipos de géneros literarios, que es poesía, que es, bueno, muchísimos. Ahora, poesía alegórica, mira, la alegoría es una comparación muy larga. La comparación que hay detrás de estas páginas es esta, mira. Así como se aman el esposo y la esposa, así Dios ama a su pueblo. Eso se llama alegoría. El amado es Dios y la amada es el pueblo de Israel. Y en una mirada cristiana, el amado es Cristo y la amada es la iglesia. Y en una literatura más universal, el amado es Dios y la amada es la humanidad o cada persona en particular. A eso se refiere hablando teológicamente en Cantar de los Cantares. Claro que también se refiere al matrimonio legítimo, bendecido por Dios, obvio. Ahora, usa estos recursos literarios. ¿Qué es lo que usa? Imágenes bellas, diálogos ágiles, repetición de palabras, frases, la ironía, descripciones de los encantos físicos. Este libro también está lleno de piropos
y de momentos de dramaticidad, por así decirlo también, ¿no? Entonces, todo el poema está lleno de fina, muy fina, mis hermanos, sensibilidad poética. También tiene diversas imágenes. Dios, en Cantar de los Cantares, es cedro, es decir, seguridad, amparo. Cuando en la Biblia tú escuchas la palabra cedro, esa madera tan hermosa y tan fina y tan de buen olor, el cedro, nos habla de seguridad, nos habla de amparo de Dios, ¿no? O sea, la sombra de Dios, a la sombra de Dios el pueblo está seguro y el alma goza. Entonces, yo no sé si ustedes se han encontrado o conocen la madera del cedro. En algunos lugares, en sus closets, precisamente les gusta tener la madera de cedro porque es una madera fresca que nunca pierde el olor, que nunca pierde pues su frescura, ¿no? De cuando recién la cortaron. Entonces, por eso la Biblia compara a Dios como el cedro, porque el cedro, le repito, es seguridad, amparo, a la cual el pueblo está a su sombra y está seguro, y el pueblo al estar seguro, a la sombra de Dios, pues el alma goza, ¿no? Entonces, Israel, el pueblo de Dios, es la paloma que en su debilidad corre a refugiarse en las grietas, en falsos protectores. Esto lo vas a encontrar, por ejemplo, ¿por qué te hablo de la paloma? Porque en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 13 y 14, te habla de una paloma. ¿Por qué te hablo del cedro? Porque en la Biblia te vas a encontrar en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, cómo se asimila y se hace una alegoría al cedro junto con nuestro Padre Celestial. También el libro de Cantar de los Cantares tiene su división y su contenido temático. El tema es el amor en todas sus expresiones físicas, pero también en todas sus expresiones espirituales. Dentro del Cantar de Cantares, mis hermanos, hay 5 cánticos o 5 cantares y un apéndice. Por ejemplo, el primer cantar es una escena campestre en forma de diálogo amoroso entre el amado y la amada. Muy hermoso, por cierto. El segundo cantar, la amada dormida y el amado en vela. Como siempre, las señoras dormían. Ah, no es cierto. Un saludo a todas las amas de casa. Pero sí, el tercer cantar nos habla como la amada confiada, dormida, y el amado protegiendo y en vela en todo momento. El tercer cantar nos habla, por ejemplo, de las ensoñaciones de la amada y de los piropos del amado. El tercer cantar, en el Cantar de los Cantares, es uno de los más románticos que hay en este precioso libro. Ahora, el cuarto cantar es un poquito más nostálgico y un poquito más así como que triste, porque habla de la ausencia del amado y la angustiosa búsqueda de la amada. Entonces, yo se lo recomiendo. Está bien de aquellas este libro, Cantar de los Cantares. Ahora, el quinto cantar, el último, que está en el libro de Cantar de los Cantares, este nos habla de la relación de los enamorados, cómo se estrecha, y también nos habla de la primavera, cómo anuncia la primavera la plenitud del amor. De eso nos habla Cantar de los Cantares. Así que si usted está como que queriendo quedar bien ahí como dice por ahí, la idónea, como dice una persona, pues estúdiese, léase para que se inspire Cantar de los Cantares. También Cantar de los Cantares, déjenme decirle, tiene su contenido teológico y también tiene su contenido espiritual y tiene un fin. Por ejemplo, la intención del autor inspirado no se quedaba en la descripción del amor humano, sino que detrás de todos esos diálogos se esconde la historia de amor entre Dios y su pueblo Israel. También nos habla el amor y la fidelidad de Dios. Aquí se respira el entusiasmo y la esperanza de la restauración después del exilio, cuando se esperaba una nueva unión y alianza con nuestro Padre Dios y el pueblo después de tantas crisis y dificultades, ¿no? Entonces, nos habla de que Dios es un Dios fiel, y al mismo tiempo el cantar nos pone de manifiesto el amor de Dios a cada uno de nosotros. Tiene también una descripción muy hermosa de la dignidad del amor humano. Detrás de este canto se esconde un himno al amor humano en todo lo que tiene de belleza y religiosidad. El amor humano procede de Dios. Lo mismo tiene que ser limpio, puro, sin egoísmos y sin intenciones torcidas, ¿no?
Eso es en cuanto a Cantar de los Cantares, mis hermanos. Ahora terminamos con el libro de las Lamentaciones. Igual, el autor y fecha. Se consideró que Jeremías era el autor del libro de las Lamentaciones. ¿Por qué? Porque detrás de este libro hay frases y hay temas muy latentes del profeta Jeremías. Recuerda que Jeremías era, le llaman el profeta sensible, el profeta romántico, así se le llama a la iglesia. Pero también la iglesia no está segura de esto, si él es el autor o no del libro de las Lamentaciones. Entonces, como en tantos libros de la Biblia, el autor de las Lamentaciones ha quedado en el anonimato, ¿sí? Más o menos el libro se escribe 538 años antes de nuestro Señor Jesucristo, como respuesta a la gran crisis que hizo tambalear los cimientos de la vida política, social y religiosa de Israel. Por eso es que se le atribuyen a Jeremías, porque es más o menos en su tiempo y porque Jeremías sufría lo que sufrió el pueblo de Israel en cuanto a la vida política, a la vida social y a la vida religiosa del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. También tiene su característica literaria. El libro de las Lamentaciones usa el género de elegía o lamento. Fíjese bien, se llama elegía o lamento con acento en la I. El vocabulario es como un volcán lleno de emoción y lleno de dolor también, ¿sí? Esa es la característica literaria que tiene el libro de Cantar de los Cantares. Igual su contenido temático, su tema que tiene, está formado por 5 cantos o elegías y en su mayoría son fúnebres como un tema central. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén y del templo. En el capítulo 1 y 5 vemos descripciones de la catástrofe, ¿no? En el 2 y 4 detalles de muerte y destrucción. En el 3 ocupa el centro, reconocimiento de la propia culpa y afirmación de la confianza total a nuestro Dios. Entonces también se ha dividido de esta manera. El capítulo 1, 2 y 4 son canciones fúnebres, que también la iglesia les llama endechas, ¿sí? O canciones, que es lo mismo. También habla de la lamentación individual, pero también nos habla de la lamentación colectiva, de un pueblo que pide perdón. El autor parece preguntarse, ¿es que ahora ha fallado el Señor? Entonces, otra pregunta que se hace el autor, que parece que el autor se hace, ¿no existe ya esperanza? Las profecías, mis hermanos, habían anunciado el desastre. Mira, el libro de Jeremías, no te voy a decir tanto los versículos porque son muchos. El libro de Isaías también, Lamentaciones. Entonces, no cabe cómo conspirar ni pedir ayuda. Y una palabra, no existe ya esperanza, solo cabe presentar al Señor la dolorosa realidad aceptada como castigo y esperar en su poder y esperar también en su misericordia, ¿no? La realidad es tan terrible que provoca el llanto, ¿no? Hablando de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 28. Entonces, no se trata de meros desahogos sentimentales, desde lo hondo del sufrimiento y de las angustias, saciados de sarcasmos y desprecios, el autor pone los ojos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es un reclamo, es una petición, es una lamentación que está haciendo en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor, el libro de Lamentaciones. El problema del dolor será siempre la piedra del escándalo de las religiones monoteístas, ¿no? La confesión bíblica es sencilla y compleja a la vez. Dice la iglesia que defiende siempre la bondad de nuestro Señor. Las lamentaciones, mis hermanos, son un canto dolorido, así se le llama, dolorido, no adolorido. Son un canto dolorido de la fe ante la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado y ante los crucificados de la historia que produce nuestro pecado. Es un tipo de profecía de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, de la lejanía de Dios, ¿no? Entonces, lo que la iglesia nos recomienda es que nos acerquemos a estos libros con fe, con veneración. ¿Para qué? Para encontrar a Dios en ellos, ¿sí? No para sentirnos mal, ni para, como decimos acá en casa, para darnos palizas mentales, no. Es que a través de estos libros, como el libro de Lamentaciones, como el libro de Cantar de los Cantares también, que son libros poéticos, como te digo, son libros, sí, muy poéticos,
a través del libro de Salmos, que son libros que nos enseñan a orar, que nos enseñan a rezar. Cuando los repasamos, cuando los leemos, como dice el profeta, nos los comemos, los hacemos nuestros, pues le damos un gran sentido a la vida de oración, a la vida de devoción, ¿sí? A la vida de devoción le da mucho sentido. Por eso es que la Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia, nos recomienda acercarnos a estos libros con fe, con veneración, para encontrar a Dios en ellos. Entonces, estos libros nos ofrecen siempre un mensaje fresco, un mensaje saludable. Y la pregunta, ¿se puede vivir sin oración? ¿Se puede vivir sin amor? ¿Se puede vivir sin dolor? Mis hermanos, la oración son los salmos que alimentan el amor y dan las fuerzas para poder sobrellevar el dolor. Se puede vivir con esto, con estas emociones, con la oración, sin el amor, sin la oración y sin el dolor. No se puede. No se puede, y eso lo hemos visto. Toda la humanidad lo hemos visto, porque toda la humanidad hemos sentido amor, hemos sentido dolor, pero también hemos clamado a la presencia de Dios, ¿sí? Dice el Salmo 95 en el versículo 1 y 2, vengan y cantemos jubilosos al Señor, aclamemos en la roca que nos salva, enfrentemos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cánticos, dice, ¿sí? Dame a gustarte tu amor para que tu amor me haga más llevadero mi dolor. Amén, dice Salmo 95, 1, 2. Y con eso, mis hermanos, pues yo termino. Gracias a Ministerio Unidos por Cristo y María por este espacio. Que Dios los bendiga. Usted sigue escuchando las tres frecuencias: 1390 AM, 105.9 FM, 102.1 FM también. Y pues yo los saludo a los que están viéndome en YouTube. Gracias por estar conmigo. El canal, el podcast del Juanca, a sus órdenes. También síganme en Facebook también como Juan Carlos Guerrero. Y siga al Ministerio Unidos por Cristo y María también en Facebook como Unidos por Cristo y María Oficial. Que Dios me los bendiga y siempre es un gusto estar con ustedes. Yo los saludo desde casa. Por aquí anda la familia, allá anda una en la cocina, una es mi esposa, la mera. Y también saludo pues a todos ustedes, mis hermanos. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Y recuerde el mensaje de todo el tiempo: si usted va a hablar de Dios, no se le olvide, primero que todo, hable con su Dios. Chao.